Las recientes negociaciones en Doha se centraron en la implementación de los acuerdos alcanzados en conferencias anteriores. En el paquete de decisiones llamado la Ruta al Clima de Doha se incluyeron cambios en el Protocolo de Kioto, que estableció su segundo periodo de compromisos. Dentro del marco de la conferencia en Doha se acordó incluir mecanismos institucionales que aborden pérdidas y daños en países en desarrollo y vulnerables ante los efectos adversos del cambio climático. ¿Quién ha evaluado las acciones del Estado colombiano frente a los impactos de los fenómenos de la Niña y el Niño en los últimos años? Estamos hoy nuevamente con su madre naturaleza, el espacio ambiental de Canal Capital, en la franja de análisis. Bienvenidos y bienvenidas. Todos los viernes a las 8:30 de la noche y repetimos el sábado para que ustedes se unan a esta celebración, a este espacio que hoy nos trae al Parque Nacional en la sede de la Fundación Alma. Aquí estamos respirando un aire delicioso, realmente se siente uno inspirado. Aquí estamos con Andrea Lampis y José Daniel Pavón, profesores de la Universidad Nacional. José Daniel es meteorólogo del Departamento de Geografía de UNAL Bogotá. Andrea, sociólogo del Departamento de Sociología. Bueno, hoy estamos un poquito desequilibrados en género por las circunstancias, pido disculpas, pero tendremos al final una nota con Alegría Fonseca, la directora de la Fundación Alma, que nos acoge y que además está haciendo un trabajo de conservación y de captura de CO2 aquí en el Parque Nacional muy importante y desde hace muchos años. Bueno, el tema que nos convoca hoy es un tema muy político porque acaba de terminar la conferencia mundial en Doha, en Qatar, como dirían los árabes, en los Emiratos Árabes. Conferencia que nos deja un sabor amargo, un sabor y una incertidumbre. Y tenemos aquí hoy dos expertos con los cuales vamos a analizar varios de esos temas. Porque ese tema de la posición de Colombia en los eventos internacionales y sobre todo los relacionados con cambio climático, pues nos preocupan mucho además porque no sabemos realmente cuál fue la posición de Colombia. Ustedes, a ver, Andrea, ustedes son ambos de la Universidad Nacional. Primero la pregunta es, ¿cómo está aportando la Universidad Nacional conocimiento a las posiciones de país que van al exterior? Bueno, digamos que en el Departamento de Sociología hay un semillero de investigación que se llama Riesgos Globales y Vulnerabilidades Locales, donde una de las líneas importantes de investigación es la relación que existe entre la crisis global ambiental y el impacto sobre los individuos, las comunidades, las ciudades a diferentes escalas. Y en el pasado también yo personalmente he contribuido un poco a la formulación de la política pública sobre cambio climático en Colombia y hay redes internacionales con las cuales colaboramos. Yo soy el coordinador del grupo de Cambio Climático, Movimientos Sociales y Políticas Públicas del CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ajá. Bueno, José Daniel, usted que ha sido además miembro del panel intergubernamental de cambio climático, vale la pena primero hablar qué es ese panel y además usted qué función ha tenido allí. Bueno, el panel intergubernamental de expertos es un organismo que sería como el asesor científico en materia de cambio climático dentro del Programa Mundial del Ambiente y de la Organización Meteorológica Mundial. El panel convoca más o menos a 2.500 científicos en el mundo que aportan durante un periodo determinado, digamos, los resultados de sus investigaciones. Se compila en un informe que se presenta periódicamente. El informe número 5 se publicará en el 2013. En este momento está en proceso de revisión los aportes del Grupo 1 y del Grupo 2. Grupo 1 Ciencia, Grupo 2 Impactos y Grupo 3 la parte económica
del tema relacionado con cambio climático. ¿Cuál ha sido el aporte? Digamos, en este momento, bueno, yo participé en el IPCC en los 2 informes anteriores, en el tercero como autor, en el cuarto como revisor, y ahora en el quinto estoy participando con otros, digamos, profesores, investigadores del país como revisor. Más? Porque estamos muy orgullosos de que haya personas como usted que estén participando a nombre del país en unos grupos de consulta internacional tan importantes. Sí, digamos, en la participación en el IPCC, en el informe que se tiene ahora, hay como una clasificación de participación. Como participante, autor de uno de los capítulos del informe está Germán Poveda, Germán Poveda Jaramillo, también profesor, colega de la Universidad Nacional de Medellín. Él está participando en uno de los capítulos del informe, del volumen 2, que se va a publicar el próximo año, el informe número 5. Y dentro de los que estamos revisando hay varios que no sabría los nombres, que estamos participando en este informe como revisores. Pero la pregunta sería, todos esos insumos que ustedes están dando a nivel internacional, la Cancillería, el Gobierno Nacional los ha consultado para la preparación de la posición de país. Bueno, en primer lugar quisiera, digamos, ahora ya aterrizando en lo nacional. Sí. Digamos, hay diversos grupos de investigación en el país que están desarrollando investigación en las universidades relacionadas con cambio climático, pero digamos es más con el apoyo de las convocatorias que se hacen de los organismos o las agencias que financian investigación, como Colciencias a escala nacional. Hay otras instituciones o otras agencias internacionales que dentro de las universidades, pues los investigadores presentamos propuestas y ahora, digamos, dentro como del apoyo oficial que llegan a las universidades, aquellas instituciones del Sistema Nacional Ambiental, Sí. y digan que estamos financiando determinado tema relacionado con cambio climático para soportar una posición de Colombia ante eso, eso no existe. Bueno, eso... En este momento las posiciones de Colombia se están sustentando con base en consultorías que se hacen a grupos donde pueden haber personas de las universidades también, o personas, digamos, fuera de las universidades, pero en general son gente de fuera del mundo académico, bueno, quienes están soportando estamos planteando un esas problema posiciones. serio, y es la relación de la universidad pública del país, donde está el pensamiento, la gente más, la que tiene tiempo de pensar y de investigar, porque los funcionarios públicos no tienen tiempo de hacerlo, y que ustedes son profesores de planta de la universidad. Entonces, Andrea, por ejemplo, con el tema del Plan Nacional de Adaptación, en el cual usted colaboró en el Departamento Nacional de Planeación, ¿cómo ha ido o cómo se incluyó este tema de la adaptación en Colombia en el tema de la delegación a Doha en Qatar? Bueno, digamos que me parece un enlace débil en el sentido que se ha sabido muy poco sobre este proceso. Lo que ¿Se consultó? Perdón, antes de que me olvide, ¿se no consultó hubo una consulta a los distintos sectores en la universidad, a los indígenas, a los resguardos, en fin? ¿Se hizo una consulta? Digamos que la relación que existe entre sociedad civil y digamos, estamentos nacionales está en buena medida por construir. Si bien, digamos, es importante también cuando hablamos en público reconocer el abanico completo de la situación. Y quería recordar brevemente que desde el punto de vista del acceso a la información, las instituciones del gobierno nacional son bastante abiertas. Yo personalmente he tenido acceso a información del IDEAM, a información de planeación sin problema. Esto es como importante. Investigador de la Universidad Nacional. También como investigador, sí. Digamos que si yo hago una solicitud de información, accedo. Debemos recordar, por ejemplo, que el proyecto INAP que se hizo en el macizo, aquí en Chingaza y en San Andrés. Perdón, para muchos televidentes que no saben qué es el INAP, es el Programa Nacional de Adaptación, cuyo acrónimo es en inglés, ¿no? Y este proyecto ya terminó, fue un proyecto piloto que se hizo, entre otros, aquí en Chingaza, en San Andrés, para el tema de captación de agua lluvia y sobre el componente de salud, cómo está impactando
personas. A la salud, el cambio climático. Sí, Pero eso ya se cerró. Este programa piloto de adaptación del país seguramente ha tenido un diálogo con las comunidades campesinas y también indígenas del país, eso es importante decirlo. Pero también es importante decir que Colombia comparte, dado que estamos hablando de lo internacional y de lo local, comparte un problema, un desafío, ¿sí?, que es el de mejor comunicar, entrelazar la sociedad civil, las comunidades con lo que se está haciendo y la sobre el universidad, cambio climático, y la academia también, por supuesto. Ahí digamos que hay un reto. La ciencia, la producción de conocimiento científico y la producción de política pública tienen tiempos diferentes. Desafortunadamente, ¿no? Porque ustedes producen conocimiento que debería alimentar a los tomadores de decisión, pero los tomadores de decisión van a otro ritmo. Y esto fue el caso además para lo de Doha. Eso es correcto. Sin embargo, digamos que creo que si hubiese consulta habría cosas por decir. Por ejemplo, quiero dejarte una inquietud, un pequeño aporte. Hay un debate muy importante en lo académico que tiene un diálogo directo con las políticas públicas, que tiene que ver con la utilidad del conocimiento que se produce a nivel de organizaciones internacionales sobre el cambio climático. Como tú ya bien sabes, porque hemos tenido también el placer de colaborar en presidencia, en cursos, en interacciones contigo, ese conocimiento está basado en escenarios altamente complejos, basado en una ciencia que no es comprensible para las personas del común. Y la necesidad es que las comunidades tienen, que los alcaldes tienen, que los líderes sociales tienen, que los individuos a nivel de territorios tienen, no encuentran una respuesta en ese tipo de ciencia. Sí, bueno, pero vamos a hacer una cosa. Estamos viendo entonces la relación entre el conocimiento de la universidad y lo que se está llevando hacia el exterior, y fue el caso de Doha. Volvamos con José Daniel para que entendamos entonces qué pasó en Doha y cómo nos afecta a Colombia. Digamos, la 18ª cumbre, digamos, la conferencia de las partes de la Convención Marco de Cambio Climático, pues buscaba, uno de los objetivos primero era lograr plantear un mecanismo que le diera como una prórroga a Kioto, al acuerdo de Kioto, protocolo de Kioto, y de pronto buscar también unos restricciones más fuertes a las emisiones, digamos, globales, reducir las emisiones globales un poco más fuerte, de tal manera que se había propuesto la meta de que el calentamiento no fuera más allá de 2 grados, el calentamiento promedio global. Discúlpeme, yo creo que es importante explicar qué quiere decir eso de los 2 grados, de la meta de los 2 grados, porque para muchas personas ya ha salido en la prensa últimamente, pero no es un concepto que sea claro para toda la ciudadanía. Digamos, el tema de los 2 grados se planteó como el límite de cambio, digamos, de calentamiento y de cambio climático que aún podría ser tolerable y al cual podría la sociedad adaptarse en un concepto de adaptación que pues el concepto de adaptación Andrea lo discute y lo critica bastante. Digamos, sería como si se sobrepasan esos 2 grados, 3 grados, 4 grados, vendrían, digamos, unas condiciones en las cuales algunos ecosistemas no se podrían adaptar porque el tiempo sería muy rápido, y los sistemas humanos que están relacionados con esos ecosistemas y que de alguna manera están influenciados por el clima, pues también se van a ver afectados dramáticamente. Eso es lo que se plantea, y lo que se buscaría es tratar de mantener que el calentamiento promedio no sea más allá de 2 grados, por lo menos en el siglo XXI. Pero entonces, ¿qué pasó en Doha respecto a esos 2 grados? Digamos que para mí no pasó mucho realmente. O sea, no hubo suficientes acuerdos para llegar a frenar por lo menos la actividad de los países. Yo quería que no, y yo creo que esto nos permite hacer un puente de lo que estaba diciendo antes. Digamos, una de las cuestiones que deben ponerse sobre la mesa es el fracaso de las iniciativas internacionales
de mitigación y de adaptación al cambio climático, que no han producido los avances que se pretendía produjeran en términos de compromiso, de real financiación, pero más allá de eso también de estímulo a la transformación de un modelo de desarrollo que es económicamente y ambientalmente insostenible. Pero lo que me preocupa de lo que usted está diciendo, Andrea Lampis, es que el país, Colombia, tiene una política nacional de adaptación que lanzó y hay un COMPES. ¿Qué quiere decir? Que entonces esas estrategias no están funcionando para disminuir rápidamente estos efectos de los cambios climáticos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque ya nos embarcamos en una política pública a nivel nacional y ya nos estamos dando cuenta que a nivel internacional no están dando No, pero ahí digamos, frente al calentamiento global y al cambio climático hay dos acciones, digamos, grandes, dos respuestas. Una es la mitigación y otra es la adaptación. Sí. La mitigación es tratar de que el calentamiento no sea tan fuerte, y entonces para eso debemos reducir las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y la otra es la adaptación, porque de todas maneras el clima está cambiando y tenemos que adaptarnos a unas nuevas condiciones. Entonces, en ese sentido, las políticas de adaptación, digamos, pueden ir de alguna manera. Pero ¿cuál es de pronto la crítica hacia las políticas de adaptación? Que muchas de las acciones que se proponen no están, digamos, aterrizadas a la verdadera relación clima con la sociedad, clima con las comunidades. Primero debemos saber cómo es esa relación para poder saber después si cambia ese clima, cómo afecta a las comunidades y a partir de ahí proponer medidas de adaptación. Entonces, digamos, no es que del todo la política de adaptación que está proponiendo se propone sea mala, no, yo creo que hay muchos elementos que son benéficos y van a tener resultados en el largo plazo, sino que de pronto no están aterrizadas en muchos casos a esa relación. Bueno, antes de ir a una pausa, yo quisiera que dejáramos entre el tintero si efectivamente se están teniendo en cuenta los conocimientos de las comunidades ancestrales, de los indígenas, frente a estos temas de adaptación, porque todo ese conocimiento complementario al de la academia debería ser tenido en cuenta. Vamos a una pausa y ya volvemos con Su Madre Naturaleza. Estamos encantados aquí en la sede de la Fundación Alma y volvemos sobre el tema, cómo están aportando las comunidades conocimiento para que la posición de Colombia sea una posición que viene de abajo hacia arriba, de las comunidades, de la academia, para que la posición sobre el cambio climático tenga en consideración a las organizaciones sociales. Andrea. Pues Margarita, digamos que existen líneas de investigación en el país que se ocupan de ese problema. Por ejemplo, justamente la Nacional, la colega Astrid Ulloa tiene una línea que tiene que ver con las perspectivas culturales del clima. Acaba de publicar un libro muy hermoso, muy interesante, donde hasta representantes de las comunidades indígenas del país han contribuido. Y eso nos lleva un poco a enlazarnos con la temática que estábamos hablando antes, de si se está haciendo lo suficiente. ¿Qué significa decir si se está haciendo lo suficiente? Una manera de mirar al problema del cambio climático más balanceada, es decir, para, digamos, el público general, es que hay diferentes cambios climáticos en realidad, en el sentido de que el cambio climático es parte de un proceso más amplio de cambio ambiental global, por supuesto, donde caben diferentes miradas y diferentes perspectivas. Entonces esto debe ser el norte debe ser la inclusión de las diferentes perspectivas, porque a partir de lo que estábamos hablando antes, de los lenguajes que se utilizan para comunicar los temas de cambio climático, antes que todo hay una dificultad, la estábamos diciendo antes, estadísticas, escenarios, son temas que crean problemas para la gente a nivel local. ¿Eso crea también problemas en las negociaciones? ¿Ese lenguaje?
Bueno, yo creo que Estamos sí, hablando de porque hay países- diferentes comunidades académicas que se encuentran y hay diferentes agendas. Por ejemplo, un tema central en los debates ha sido esto de la palabra mitigación. La palabra mitigación en la comunidad que hace gestión de riesgo de desastres significaba disminuir los efectos, ¿cierto? Contener los impactos, mientras Como que lo dijo José Daniel hace un momento. para la comunidad de los meteorólogos, de los físicos, significa más la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero. invernadero. Y entonces, ¿quién manda? Ese es el problema. Ajá. La ¿Quién agenda tiene de la razón? Exactamente, sí, y digamos uno de los problemas desde 2007 hasta ahora, desde cuando salió el cuarto informe del panel de expertos sobre cambio climático, ha sido que el discurso de la meteorología, de la física, de la ciencia natural ha dominado sobre otros discursos que son igualmente importantes, ¿sí? La perspectiva de un administrador local, de un alcalde, de un planador, de un campesino, de un indígena, de un académico que se ocupa de la cuestión social, debe ser igualmente importante. Ahí tenemos un reto en el país. Ya. José Daniel Pavón, ¿y usted cómo ve en este momento de los resultados de Doha? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta prolongación del protocolo de Kioto? ¿Y qué papel podemos jugar nosotros como países que, según dicen, no emitimos sino un 0.8% de gases de efecto invernadero, pero vendemos petróleo y vendemos carbón a los países industrializados? Luego tenemos también una responsabilidad, ¿cierto? Sí. Digamos, Doha, como bien lo decía usted hace un momento, digamos, da como un sabor amargo en el tema del cambio climático, en la medida que, digamos, aquí se muestra que hay una pérdida de interés en el tema del cambio climático, se está disminuyendo el interés. Países, por ejemplo, como Estados Unidos, Rusia y no recuerdo otros países, se están retirando de cumplir las metas en un segundo periodo del protocolo de Kioto, digamos, no van a participar allí. Digamos, independientemente que se diga que se logró un segundo periodo, pues realmente ese periodo no se va a dar. Ahora, ¿por qué se están ¿Cómo así que no se va a dar? Digamos, no se van a lograr las metas, así como en el primer periodo no se lograron porque supuestamente están argumentando Metas muy ambiciosas que no se lograron. ambiciosas que no se Y ahora vamos a lograron. un segundo periodo con En el otras metas segundo, ambiciosas. pues porque hay países que están perdiendo el interés, se están retirando. Estados Unidos prefiere más una cuestión voluntaria y no una imposición. No, ¿cierto? claro, no un acuerdo vinculante. Entonces, digamos, ir a lograr un menos de 2 grados, pienso yo que después de lo que se logró ahora en Doha, no creo que se logre. Entonces, pensemos una cosa, pongámonos la mano en el corazón y pensemos, ¿qué gasta el país? ¿Cuánto le cuesta a Colombia mandar una delegación de país? No sé cuántas personas fueron, ni sabemos realmente cuál fue la posición, porque no la socializaron antes de irse. Pero eso, ¿cuánto le cuesta al país de estar de reunión en reunión sobre unos resultados que estamos viendo que no están llegando a nada, que no están realmente disminuyendo el problema? Bueno, hay, referente a la posición del país, digamos, en las convenciones, en la mayor parte de las convenciones, por ejemplo, quisiera expresar mi percepción personal a través del seguimiento que le he hecho. Lo manejan más, son unos grupos que yo llamo, es como en todos los países en desarrollo, se tienen unos grupos élite tecnócratas en el tema que están interesados en los proyectos de mitigación como MDL y en promover... MDL, Mecanismo de Desarrollo Limpio, para muchos que no lo saben. Y el programa, aquella propuesta, iniciativa de Red Plus y todo ello, porque están interesados en eso, son grupos en ello. Y grupos u ONGs que están interesados en los recursos de adaptación, porque de alguna manera eso les permite, esa es mi lectura, mi percepción. Entonces quienes están construyendo la posición nacional frente al tema de cambio climático, mitigación y adaptación, son esos grupos, esas élites tecnócratas que en principio son bastante cerradas y no están dando la participación, bueno, aparte de la academia, aparte de la comunidad, porque además lo que se está creando es una confusión en el país sobre el tema de cambio climático, una confusión que le es conveniente a esos grupos que están manejando el tema.
Bueno, eso es una posición muy interesante y que vale la pena discutirla, y esperamos que en un futuro programa tendremos aquí a miembros de la delegación que fue a Doha para que también nos expliquen cuáles fueron esos intereses y cuál fue esa posición. Luego aquí tenemos una parte, vamos a ver en futuro programa cómo lo explican. Andrea, ¿y usted qué opina sobre eso? Sí, yo quiero reengancharme a ese tema que sustancialmente comparto para explicar un poco más al público un par de elementos que permiten aclarar. La política del cambio climático camina, podemos decir, a través de un proceso a través del cual se territorializa. Es decir, que desde un nivel global, que es lo que estamos un poco analizando, donde hay grandes limitaciones en la efectividad de la reducción de las emisiones, de la llegada, digamos, a acciones concretas, ¿cierto?, se traducen estas políticas en lineamiento que los alcaldes, que las ciudades, que la población tienen que acatar de alguna manera. Lo que está diciendo es cómo se aterriza, ¿no? De lo internacional a lo nacional y a lo local. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Bogotá? Bogotá hace un enorme esfuerzo para medir las emisiones, mientras que hay un enorme debate que dice que como país emitimos 0.37 de las emisiones globales, por ende esta no es nuestra prioridad. Nosotros con esto lo que estamos haciendo es cumplir con unas directivas internacionales que nos permiten bien posicionarnos para recibir recursos, ¿cierto?, políticamente, que es lo que José Daniel justamente está planteando, ¿cierto?, pero no estamos mirando a la otra cara de la moneda, que es el problema que lo que se llama adaptación, entre otras cosas, tiene que ver con problemas irresueltos del desarrollo, con problemas de vivienda digna y asequible, con problemas de acceso al agua potable, con problemas de sostenibilidad de los medios de vida de las comunidades en términos económicos dentro de una economía internacionalizada, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, lo que está planteando finalmente es que a veces se siente una cierta incoherencia entre lo que se plantea en el nivel internacional, los compromisos de país, y lo que se está haciendo a nivel de lo local, con las políticas públicas de lo local, y uno dice, bueno, ¿dónde está esa coherencia subsidiaria entre esos niveles territoriales? Esto lo hemos visto en varios temas, no solamente en el tema de cambio climático, lo vemos también en el tema de derechos humanos, en temas de biodiversidad, en muchos otros temas donde la política pública a veces va como por distintas rutas. Claro, y eso te muestra la temática central de postura crítica de las ciencias sociales, que sostienen que esos problemas internacionales aparentemente científicos realmente son problemas políticos y problemas sociales, porque se trata de ver cómo las diferentes voces que existen dentro de un país son representadas, por ejemplo, tienen acceso a los foros, etcétera, etcétera. Entonces no es solamente un problema de la medición de los gases o de la temperatura. La temperatura aumenta porque las sociedades funcionan de una cierta manera. Pero vamos entonces a mirar, estaba mencionando José Daniel Pavón sobre la posición de Estados Unidos en estas negociaciones. También está China, está Rusia. ¿Cómo estas grandes potencias están en este momento posicionadas para reducir los efectos del cambio climático? Bueno, en el caso de la política de Estados Unidos, la política de Obama está orientada, por ejemplo, a la reducción de emisiones a través de unas nuevas tecnologías en la parte del transporte, en automóviles y todo ello. Y la renovación de las tecnologías están orientadas, pero digamos más como una acción voluntaria y de una transformación dentro de las políticas de Estados Unidos. En el caso de la China, pues la China quiere seguir desarrollándose más aún. Preocupante, ¿no? Aunque pues buscan también algunas soluciones para las emisiones, pues digamos, ellos quieren seguir en la lista de los países en vías de desarrollo y pues como es donde no están obligados a... Donde conviene ubicarse también por recursos, me imagino. Entonces hay como esa situación, digamos, hay esas situaciones, por eso digo, después de Doha, digamos, no deberíamos esperar que realmente las concentraciones de gases de efecto invernadero se vayan a reducir por lo menos en los próximos 20 años. Y eso seguirá con un calentamiento que muy posiblemente irá más allá de los 2 grados. Pero en esto hay que tener mucho cuidado, digamos. Por un lado, hay que como controlar el alarmismo, el catastrofismo. De alguna manera la sociedad podrá
digamos, organizarse en un clima más cálido y con cambios en los patrones climatológicos. Lo que se busca es que, digamos, las futuras generaciones no les coja esos cambios como de repente, podemos ir haciéndolos muy Bueno, ya nos está cogiendo ahorita, ¿no? Es que sí, estamos, pero entonces el es que futuro ya se volvió el presente. hay también en el, digamos, en la comunidad, en el tema, en el asunto del cambio climático, hay aquellos catastrofistas que en algún momento plantearon que, por ejemplo, el huracán Katrina era culpa del cambio climático, ahora que el Sandy, que afectó hasta Nueva York y todo eso también, realmente pueden estar relacionados, pero no todo es cambio climático en esos casos. Entonces, hay que tener cuidado con ese catastrofismo, ese extremismo que hay en la parte climática. Sí, pero usted como meteorólogo sí me puede explicar a la opinión pública si hay fenómenos más frecuentes y más intensos. El caso de la ola de la Niña, pues, y de los vendavales que se suceden en Bogotá con alguna frecuencia y más, esa frecuencia y esa intensidad corresponde a ese fenómeno global. Mire, hay varias razones por las cuales uno no podría atribuírselo al cambio climático. Claro, hay ciclos de decenios, ¿cierto? Ciclos que se llaman interanuales, interdecadales, en que se pueden repetir determinadas situaciones, bueno, en algunos decenios, en algunos decenios aumenta la frecuencia de algunos fenómenos, en otros disminuye. Es muy posible que lo que fue 2010, 2012, estemos en una fase en la que ese tipo de fenómenos, pues, como pero que se resalta si se van más. a repetir. Pero eso puede repetirse. No se lo podemos atribuir eso al cambio climático directamente como lo han hecho algunos para decir, inclusive en algún informe para la preparación de Doha presentan lo de la Niña como si fuese algo de cambio climático. Yo no me atrevería a relacionarlo. Bueno, es importante que eso se discuta. Entonces, sí. Por ejemplo, los vendavales que ocurren, es muy posible que en el pasado hayan ocurrido vendavales, sino que sobre la sabana de Bogotá había menos población, había menos cubrimiento, sí, y entonces no podríamos percibirlos. Ahora hay mucha más población, hay más elementos expuestos, viviendas, infraestructura y todo ello, y por eso lo percibimos. Bueno, hablando justamente de población, Andrea, en un programa de Su Madre Naturaleza nos comentaba Gerardo Ardila, el secretario de Planeación, cómo se ha modificado la población en Bogotá. Y ahora tenemos ya no es una pirámide como antes, sino tiene otra figura donde hay una población mayor y una población donde la gente está teniendo menos hijos. Y en Bogotá ahora hay menos gente que hace un tiempo. Ese fenómeno, ahora uno se pregunta, con este cambio de población, ¿cómo se relaciona eso con los cambios climáticos? La transformación de la estructura de la población, ¿cómo se va adaptando a esas políticas de cambio climático? Bueno, digamos que antes que todo siempre hay que desempacar los problemas sociales. Obviamente esos datos correctos que presenta el profesor Ardila son datos agregados, ¿cierto? Entonces habría que ver la población más pobre, la población de clase media, la población de clase alta, cómo están creciendo, porque el dato que tenemos obviamente es un dato agregado. Ahora, admitiendo que haya también, por ejemplo, en las clases más pobres de la ciudad una disminución de la natalidad, ¿cierto? En ese caso, en el largo plazo, esto podría favorecer, digamos, la maximización de recursos económicos, el ahorro, la posibilidad de acceder a una mejor vivienda porque hay menores gastos para números de hijos pequeños. Eso además tiene que ver también con el ciclo de vida del hogar. En fin, hay muchas cosas que habría que mirar. El comportamiento. ¿No? ¿Cómo sería el comportamiento ciudadano? Yo creo que además aquí es importante que le demos un mensaje a la ciudadanía. ¿Cuál es el comportamiento que estamos buscando de cada uno de ustedes, personas, hombres, mujeres, niños, niñas, adultos mayores, discapacitados, gentes en todo el país que viven en ecosistemas distintos? ¿Cuál es ese comportamiento o ese mecanismo de adaptación que tenemos que desarrollar como especie en el momento que estamos viviendo? ¿Quieres una respuesta de mí sobre esto? Yo sí. te diría que el individuo
tiene un alcance muy limitado porque esos problemas necesitan de soluciones a nivel de país, a nivel regional, a nivel internacional. Es decir, que por ejemplo, si tú estás pensando que la capacidad económica de solvencia de un hogar es una variable importante para la adaptación al cambio climático porque permite arreglarte mejor la vivienda, invertir en cosas que no son el consumo diario de alimentos, Sí. pues entonces, curiosamente, el tema no está ubicado en el ámbito científico de la medición de la temperatura, sino que está en el ámbito de la seguridad del trabajo, está en el ámbito de la distribución seguridad social de los alimentaria. recursos, de la seguridad alimentaria. Entonces vemos como la complejidad de la relación entre los temas medioambientales y desarrollo es central también en el tema de cambio climático. O sea, finalmente es un tema de sociedad, del modelo de sociedad que tenemos que asumir con este reto que se nos viene con todo el tema de los cambios tan fuertes y la incertidumbre. ¿Cómo manejaría usted el concepto de incertidumbre, José Daniel? Antes de que vayamos a una pausa, sería muy importante que explicáramos eso para saber la gente en dónde se ubica en ese margen de incertidumbre. Bueno, hablando sobre la incertidumbre, en el informe 5 que va a aparecer el año entrante del IPCC, el tema de la incertidumbre es uno de los temas centrales y el lenguaje que se habla es, todos los datos que se van a dar se dan con determinados grados de probabilidad, pero no decir tanto por ciento de probabilidad, sino en el sentido de que es virtualmente cierto o probablemente, muy probable o muy probable. Perdón, Entonces, ese es un tema que nos interesa a todos, vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos sobre el tema de la incertidumbre. Ya volvemos en Su Madre Naturaleza. Realmente lo que pasó en Rioja fue el fracaso nuevamente de las negociaciones internacionales respecto al cambio climático. ¿Qué pretendía Rioja? Pretendía prorrogar el convenio de Kioto hasta el año 2020, lo cual hubiera sido benéfico para el mundo. Pero como siempre, los países más desarrollados, los países más ricos, que tienen las tecnologías más avanzadas, entre comillas, y que entre otras cosas son bastante nocivas para la conservación de la naturaleza y que atraen el cambio climático al mundo, son las más reacias para cambiar sus tecnologías. Es realmente vergonzoso para el mundo este hecho de que ciudades tan grandes, países tan poderosos, quieran acabar con el clima a costa de su propio beneficio. El beneficio del dinero para ellos, para sus hijos y para las futuras generaciones que seguramente estarán avergonzadas de lo que se ha hecho en el mundo. Cambio climático es realmente una amenaza irreversible, la cual se debe tomar con la seriedad del caso y los países deben cambiar sus estructuras ambientales, sus compromisos de desarrollo de acuerdo con los parámetros que se han dado para evitar el cambio climático. El cambio climático es un desequilibrio impresionante que acaba con las especies, que acaba inclusive con el género humano y que fundamentalmente debemos estar todos alertas, ser responsables y tener una conducta ética a nivel personal, a nivel general y a nivel mundial. Bueno, volvemos al Parque Nacional. Ustedes se sorprenderán, pero esta sala al aire libre está ubicada en lo que era una antigua jaula donde había animales, había un zoológico en el Parque Nacional. Afortunadamente ya no hay zoológico, ya no hay rejas, esto es un espacio abierto, ya no encerramos los animales. Estamos en la sede de la Fundación Alma, que dirige Alegría Fonseca, colega y amiga,
y ha hecho un trabajo muy importante de conservación en esta zona del Parque Nacional, donde se captura CO2 para que tengamos un aire maravilloso. Vengan aquí porque realmente se siente, ¿cierto o no? Se siente. Se siente la diferencia. Estábamos hablando precisamente sobre la incertidumbre, porque esa incertidumbre, pues la gente recibe información de los medios de comunicación y realmente pues no sabe cómo ubicarse. ¿Cómo podemos manejar ese tema de la incertidumbre, Andrea? Bueno, desde el punto de vista de las ciencias sociales hay un tema muy importante. En la ciencia del cambio climático se utiliza una terminología que es heredada directamente desde la ciencia natural. Palabras como adaptación, palabras como resiliencia, ¿cierto? O, bueno, incertidumbre no tanto, digamos, limitémonos a eso. Son palabras que piensan a la sociedad como si fuera un organismo. Y eso no es cierto. Digamos, decir que una sociedad se adapta no significa decir nada. Hay que desempacar esta palabra y ver Sí. quién se adapta y cómo para se qué adapta y y en cómo, dónde. en qué condiciones y dónde. Eso es fundamental, porque la adaptación de una ciudad, por ejemplo, puede significar una menor utilización de recursos naturales, pero esos recursos mayormente utilizados podrían, por ejemplo, favorecer el bienestar interno de algún grupo humano y entonces estaría en contraste con la sostenibilidad de la ciudad como un todo. Deje un Esos ejemplo, problemas, un ejemplo. pues esto que te estaba diciendo, consumir más recursos para los alimentos, etcétera, mejora el bienestar material de poblaciones pobres que tienen problemas de seguridad Vaya, alimentaria. pero ¿qué alimentos? Porque en el programa anterior hemos hablado aquí también de No, qué bueno, por alimentos. supuesto. Por ejemplo, hablamos de semillas transgénicas. No, No, se trata de claro. comer arepas con maíz transgénico. No, por supuesto. Si no- Estoy sintetizando, Sí. obviamente, por Pero es por que cuestiones ya de tiempo. el programa, en este programa ya estamos centrando, esto es una pedagogía ciudadana y por eso es comer bien De y acuerdo. comer sano. No voy a interferir con eso. Entonces esto, ¿no? Digamos que existen escalas, Sí. ¿cierto? Por ejemplo, en la lógica de la adaptación al cambio climático, tú escuchas cosas tipo que los grupos humanos que lograrán responder a los estímulos negativos del clima serán los que mejor se adaptarán. ¿Qué cosa significa esto No, esto finalmente? sí hay ¿no? también una cantidad de palabras Sí, que uno no sabe para exacto. dónde va. Aparte la complejidad es vago, ¿sí? Es Sí. vacío de un significado Sí. concreto. Pero entonces eso en la incertidumbre, ¿eso cómo se ubican la gente? Le tienes que preguntar a cada grupo humano. Por ejemplo, para los grupos indígenas, la adaptación tiene que ver con el respeto de equilibrios ancestrales que las comunidades tienen con el medio natural, ¿cierto? Que tienen que ver también con lo religioso. Para los campesinos significa otras cosas, para nosotros en las ciudades significa otras cosas. Todo esto debe ser discutido a profundidad y no ha sido discutido a profundidad. Ya. Esa es la- ¿Eso qué quiere decir? Nos das pie para decir, uno se pregunta, la delegación de un país tan diverso como Colombia, tan biodiverso y con unos grupos poblacionales con sus propios conocimientos, ¿por qué en las delegaciones de país no se incluyen representantes de los indígenas, representantes de las comunidades afrodescendientes, de la comunidad académica, ustedes que están produciendo conocimiento tiempo completo? En fin, ¿por qué no podemos abrir el abanico para que esas comunidades que ya están produciendo adaptación y que hay que valorarla y reconocerla, ¿cómo hacemos para que el Estado Nacional lo reconozca? Bueno, yo creo que aquí también habría que ser, independientemente que se critica, como lo ha hecho la parte de la posición oficial de lo que es el tema de cambio climático y todo ello, pues hay que reconocer que de alguna manera las delegaciones que van, digamos, el Ministerio del Medio Ambiente, la Oficina Internacional, me imagino, hay una unidad de Cancillería cambio y el climático de IDEAM la y Planeación Cancillería. Nacional. Entonces se basan en las instituciones científico-técnicas del SINA, que son los que deben asesorarlos. Y esas instituciones de alguna manera han trabajado el tema desde la parte, pues hay que fortalecer esa relación de esas instituciones con la academia, pero de alguna manera se han dado algunos lazos y han construido y de alguna manera deben haber llevado, me imagino, no lo sé, porque yo realmente no sé cuál es la posición de Colombia, cuál fue la posición de Colombia, yo no la conozco. Nunca, digamos, hubo una emisión del Ministerio del Medio Ambiente o de la Cancillería en la parte ambiental que nos informara a los colombianos
Colombia está preparando esta posición para llevarla allí, no lo sabemos. Como si lo hubo en épocas anteriores, por ejemplo, para Río 92. Exacto. Se hizo un proceso participativo importante, con mucho tiempo. Pero entonces ahí es donde está la cosa, digamos, sí, de todas maneras están asesorados y tal vez están considerados de alguna manera a través de esa participación. Pero llevarlos en la delegación, pues no sabría, no creo que lo hayan llevado, no sé cómo han participado. Si por lo menos participaron en talleres donde les presentaron la posición, por ejemplo, a las organizaciones, a los presidentes o a los directivos de las asociaciones, de las asociaciones indígenas, afrodescendientes y todo ello, campesinos, no sé si les hicieron talleres para presentarles la posición. O los raizales de San Andrés y Providencia, por ejemplo, con el tema marino, que está en este momento tan álgido, y sobre todo en un momento en que tenemos una reserva de biosfera que tenemos que proteger, que puede ser un proyecto binacional en el cual podemos hacer proyectos conjuntos porque es un territorio compartido. Entonces allí yo quería retomar eso, es que es como el tema del cambio climático se está manejando independientemente que es por instituciones oficiales públicas del Estado, está siendo manejado por, así como en todos los países en desarrollo, por un grupo élite tecnócrata que es relativamente cerrado. Ahora, ¿dónde está la demostración de eso? Es en el plan que presenta de adaptación al cambio climático, que donde está allí, donde dice, una de las frases dice es que la adaptación debe ser garantizar la, ¿cómo se llama?, la competitividad de las regiones. Entonces ahí uno se da cuenta que qué es el grupo y cuáles son los intereses que están involucrados en los programas de adaptación. No es el bienestar de una comunidad acorde con las necesidades, sino es una competitividad que la quieren dictar desde arriba para esa región. Bueno, pues este programa que sea una invitación muy cordial para que establezcamos ese diálogo, así como hay diálogos de paz, donde están participando muchos sectores sociales. También para los temas de cambio climático sugerimos amablemente que nos inviten y que nos convoquen para que sea una posición de país muchísimo más participativa. Antes de cerrar este programa, y haremos muchos más sobre este tema, porque las negociaciones internacionales y la cooperación internacional son un tema que nos interesa en su madre naturaleza. Colombia está vinculada al trópico y al mundo. En temas de trópico, ¿cómo ven ustedes las alianzas, antes de terminar, las alianzas de Colombia con otros países del trópico para hacer alianzas estratégicas para el cambio climático? Andrea. Pues digamos que yo pienso que el horizonte donde más necesitamos trabajo es un horizonte de investigación compartido. Ahí nos falta muchísimo lograr tener unas investigaciones que involucren tanto a la academia como a la sociedad civil, en las comunidades afrocolombianos, campesinos, indígenas, para producir un conocimiento diferente desde lo local. Yo Sobre creo todo que por eso es el tema fundamental. amazónico, Eso es con la fundamental. cuenca amazónica. Sí, y hay iniciativas en marcha sobre eso. Brasil está muy activo en esto. El grupo de Claxo también está metido en esta onda. Es una invitación a reforzar los trabajos conjuntos con los países del área para poder reforzar las posiciones tropicales. José Daniel. Bueno, yo creo que hay los países del trópico son los que menos emiten por lo menos dióxido de carbono en cuanto a producción industrial y de generación de energía, porque de pronto metano, por procesos naturales, pues se emite bastante metano en las zonas húmedas. Pero entonces es como una alianza de los países en desarrollo, que la mayor parte están en la zona tropical, con el fin de llevar una posición que realmente presione para lograr una solución de la reducción de las emisiones para que el calentamiento sea menor. Y no que vaya cada país y haga un bloque simplemente en las conferencias de las partes para poner la mano para que me den del fondo de adaptación 10 millones de dólares y venirme contento porque dieron 10 millones de dólares cuando el problema sigue. Entonces, los países del trópico deberían asociarse para presionar y lograr que realmente los países que emiten más hagan menos emisiones, logren menos emisiones, presionar eso. Claro, es importante tener recursos para adaptación y si la mitigación para nosotros, que no es una obligación, es una oportunidad, utilicemos esos recursos.
pero que no sea lo prioritario, que es lo que se hace, ir a poner la mano para ver si del fondo de adaptación o de mitigación nos llega algo acá para que ese grupo de alguna manera distribuya a su conveniencia y solamente un porcentaje muy pequeño llegue para mitigación o para adaptación. Bueno, ustedes pueden ver que es muy importante el concepto de nuestra posición dentro con el grupo de los países tropicales. Seguiremos trabajando sobre este tema y los resultados de la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático y cómo nos beneficia y nos afecta al país. Este ha sido un programa bueno, quiero decir, se me olvidó decir que Andrea es italiano y que como italiano estamos hace mucho tiempo aquí en el país, ya está colombianizado. Totalmente. Entonces, ¿qué mensaje final, antes de que cerremos, le das a los teleaudientes de Su Madre Naturaleza? Porque necesitamos fortalecer la capacidad de producción científica y de involucramiento de las comunidades aquí. Necesitamos saber cuáles son los reales escenarios a nivel local de acciones que familias, comunidades, grupos humanos están llevando a cabo frente a la variabilidad climática que está aumentando, eso es un hecho. Y necesitamos, desde el punto de vista científico, producir en las universidades información certera. Por ejemplo, el uso del territorio a nivel de América Latina no está mapeado de manera precisa desde América Latina, sino que se utilizan bases de datos que vienen del norte global y esto genera una serie de problemas importantes. Como ustedes ven, hay muchísima tela que cortar aquí. Nos despedimos, les damos las gracias a los profesores de la Universidad Nacional y estaremos nuevamente con ustedes el próximo viernes a las 8:30 de la noche en Su Madre Naturaleza. Les habló Margarita Pacheco.